Sí. Listo, buenos días, mi nombre es Andrea Vargas y yo les voy a hablar sobre la infección por Helicobacter pylori, pero más que todo me voy a enfocar en uno de los síntomas principales, que es la gastritis y las complicaciones que este pueda tener a medida de que avanza la infección. Como definición tenemos que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, es curvado, tiene forma de espiral, es micro aerofílico, lo que indica de que requieren niveles o condiciones mínimas de oxígeno para sobrevivir, y este microorganismo lo vamos a localizar en la mucosa gástrica, es decir, en el estómago, en el humano. El Helicobacter pylori pertenece al género Helicobacter, forma parte de la clase Epsilobacteria en la subdivisión Thiobacteria de la división Proteobacteria. Con respecto a las características, tenemos de que el Helicobacter pylori tiene una morfología en espiral en forma de sacacorchos cuando se encuentra en la mucosa gástrica. Digo cuando se encuentra en la mucosa gástrica debido a que si nosotros aislamos el Helicobacter pylori y lo cultivamos en un medio diferente a lo que sea el humano, vamos a encontrar de que su morfología varía y se va a ver más como un cocobacilo que como una espiral. El tamaño del Helicobacter pylori está entre 0.5 a 1 micras de ancho y 3 micras de largo. Este microorganismo tiene de 2 a 6 flagelos monopolares, es decir, están ubicados en un solo de sus poros. Y aparte de brindarle la característica de la movilidad, ellos tienen una vaina lipídica que los envuelve y los protege contra la acción del jugo gástrico en el estómago. Al igual que la presencia de membrana externa, también los protege de la acción de estos ácidos. La temperatura óptima para el crecimiento y supervivencia de este microorganismo está entre los 37 grados centígrados, pero según estudios se ha evidenciado y se ha mostrado de que puede sobrevivir entre 35 a 38 grados centígrados. Para el cultivo de este microorganismo se van a requerir medios enriquecidos, medios que tengan una gran cantidad de nutrientes y vitaminas, como por ejemplo agar sangre, agar chocolate, y estos tienen suero o sangre entre el 5 y 10%. Estos microorganismos son quimiorganotrofas y tienen un metabolismo respiratorio, lo que indica de que ellos obtienen nutrientes y fuentes de energía a partir de materia orgánica. Y algo muy importante es que ellos presentan variabilidad antigénica, lo que indica de que ellos tienen unas proteínas en la membrana que pueden recombinarse y modificar su composición genética, y esto es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Con respecto a la infección, tenemos que el Helicobacter pylori origina una fuerte respuesta inmune, tanto humoral como celular en la mucosa gástrica. Aunque sea una respuesta muy grande, en algunos de los casos, en una minoría, pues vemos que el sistema inmune no es capaz de solventar y destruir esta infección. Entonces, como complicaciones vamos a encontrar lo que es la úlcera péptica, el adenocarcinoma y el linfoma gástrico, que ya lo vamos a ver más adelante. Como les decía, esta es una infección muy frecuente. Vamos a encontrar que la mayoría de las infecciones ocurre en niños debido a que esta se transmite por alimentos sin vía fecal oral. Y como los niños no tienen mucho cuidado por esa parte, no se lavan las manitos siempre que van a comer o no lavan los alimentos bien, es muy probable de que ellos consuman este alimento contaminado y pues así ingrese al organismo. El Helicobacter pylori es una infección muy frecuente, la vamos a encontrar alrededor del 50% de la población mundial, solo de que solo el 20% de los pacientes resultan siendo sintomáticos. Con respecto a la clínica, yo les había dicho que nos íbamos a enfocar más que todo en la gastritis y las complicaciones que esta tiene si el tratamiento no funciona. Cuando el Helicobacter pylori coloniza la mucosa gástrica, ella produce una gastritis superficial, es decir, una gastritis aguda que puede permanecer allí 2 días, 3 días, el paciente toma un antibiótico y se le pasa. Pero, así como hay un paciente con gastritis aguda, tenemos los pacientes que se extiende ese dolor, que se extiende esa manifestación clínica y se convierte en una crónica, que causa úlceras, que ya sabemos que son las úlceras, causan, o más bien constituyen un factor de riesgo a nivel cancerígeno, debido a que las úlceras gástricas, como ellas lesionan la mucosa gástrica,
lo que va a pasar es que va a disminuir el tamaño de la mucosa, es decir, ella va a perder masa y lo que va a pasar es que se va a atrofiar. Y la atrofia es un factor que va a contribuir a un cáncer gástrico. La gastritis que se origina después de una infección por Helicobacter pylori, ya yo les había dicho, puede desarrollarse sin manifestaciones clínicas o evidenciar simplemente la gastritis aguda. El paciente llega con un dolor estomacal, un ardor, te dice, doctor, me duele la boca del estómago, a veces les da náuseas o vómitos, etc. Y ya la gastritis crónica que dura meses, varias semanas y se caracteriza por una inflamación, por una infiltración inflamatoria crónica. Nosotros si le hacemos una biopsia a ese paciente vamos a encontrar infiltrado de linfocitos, neutrófilos, macrófagos, etc. Y como todas estas células tienen una acción citotóxica y liberan citocinas, esas citocinas atacan o lesionan, causan daño tisular a lo que es la mucosa gástrica. Y es allí donde van a provocar las úlceras. La sintomatología asociada a la gastritis por Helicobacterium pylori es muy variable, ya yo les había dicho. En algunos pacientes simplemente se manifiesta como una dispepsia no ulcerosa, una gastritis aguda, por decirlo así, y solo el 20% de las personas desarrollan sintomatología. Esto sí es importante. Bueno, todo es importante, pero esto es un poquito más importante. Ya les había dicho que cuando ocurren las úlceras gástricas en lo que es la infección crónica y estas úlceras gástricas forman o producen atrofia en el tejido, lo que va a pasar es que el sistema inmune tiene que hacer algo, tiene que reaccionar o tiene que solventar esa infección. Y lo que va a pasar es que se van a formar unos acúmulos linfoides, unos nódulos linfoides en la mucosa gástrica que se van a tornar allí y van a formar unos tumores. Esos tumores son los que conocemos como linfoma gástrico tipo MALT, que se han hecho estudios que evidencian que el 90% de los pacientes con este tipo de cáncer son positivos para infección por Helicobacter pylori, lo que indica que esta bacteria es un patógeno digámoslo, peligroso con respecto a este tipo de cáncer. Como vemos aquí está el estómago. Es más común encontrar estos nódulos linfoides formados en el antro, porque es la zona que tiene más tejido linfoide en el estómago. Con respecto al diagnóstico, nosotros podemos hacer un análisis de aliento o de heces. Obviamente, con el aliento no vamos a decir que este paciente está infectado por tal cosa, solo que los pacientes que tienen este tipo de infección, pues en el caso de que sea a inicios o sea aguda o ya cuando sea crónica, ellos presentan mal aliento, no en todas las ocasiones. Y por supuesto, a través de las heces nosotros hacemos un coprológico y podemos evidenciar la presencia de este microorganismo pues, en las heces fecales. O cuando queremos buscar un diagnóstico seguro, acudimos a una endoscopia digestiva alta, donde con un endoscopio vamos a extraer una biopsia, una pequeña muestra de la mucosa gástrica y la evaluamos a microscopio para observar la presencia de estos microorganismos. Con respecto al tratamiento, yo les había dicho que en caso de que sea aguda, el paciente se le da un antibiótico, como por ejemplo la amoxicilina, y el paciente se le pasa el dolor, la molestia, etc. Pero ya cuando empiezan a causar úlceras, acudimos a utilizar antibióticos con otro tipo de antibióticos que son los inhibidores de la bomba de protones. Los antibióticos inhibidores de la bomba de protones disminuyen o inhiben la secreción ácida del estómago y al inhibirla vamos a favorecer a que ya las úlceras no sean tan graves, a no seguir causándole lesión tisular al tejido. Obviamente, después de todo esto, nosotros tenemos que verificar si el microorganismo fue totalmente erradicado, fue totalmente eliminado de la mucosa gástrica, porque no sabemos si este se permanezca allí, por decirlo así, en silencio y se manifieste nuevamente y tal vez de una forma más grave. Entonces, por eso siempre tenemos que verificar, ya sea por pruebas serológicas, por la endoscopia, por el coprológico, verificar si todavía persisten esos microorganismos. Y olvidó decirles, los antibióticos que podemos buscar, como los inhibidores de la bomba de protones, entre esos están el omeprazol y el esomeprazol. Son como que los más utilizados. Gracias.
Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el Helicobacter pylori? ¿Preguntas, dudas? Listo, entonces vamos a continuar. Pasa a la siguiente. Entonces vamos a hablar de la parte de la Profesor, se le gastritis escucha crónica. un poco bajito. ¿Cómo? Vamos a hablar de la parte de la gastritis crónica. Entonces, como ya les estuvo mencionando su compañera, por lo general siempre en los pacientes con gastritis crónica se ha encontrado la presencia del Helicobacter pylori. Como ya sabemos, el Helicobacter pylori es un bacilo que puede tener muchos años de latencia en el estómago. O sea, puede estar la persona asintomática, pero hace mucho tiempo que puede tener la presencia de la bacteria. Un 80% de la población está expuesta a este bacilo, sobre todo porque es muy común encontrarla en alimentos. Podemos decir que el Helicobacter pylori es una bacteria ureasa positiva que se encarga de realizar unos cambios en el pH del estómago que lo vuelve aún más ácido de lo normal. Tiene unos flagelos que le dan movilidad y esto lo ayuda a la parte de la supervivencia. Ella libera unas toxinas y esas toxinas son las encargadas incluso de producir cambios a nivel sistémico. Siguiente. Está muy relacionada con todo lo que es la parte de la gastritis crónica, con la enfermedad ulcerosa. Todas las úlceras pépticas también pueden ser secundarias a la presencia del Helicobacter pylori. En cuanto a los cambios morfológicos que puede ocasionar a nivel del estómago, puede producir atrofia de la mucosa gástrica, produciendo pérdida de las glándulas. Decimos que hay atrofia gástrica cuando hay menos de 2 glándulas por debajo de lo que es la línea de base de la mucosa gástrica, por decirlo así. Entonces, en los pacientes con gastritis crónica, es muy común que a nivel histológico encontremos atrofia de la mucosa. Siguiente. Esto no, siguiente. Entonces, recuerden que por lo general la persona primero va a presentar una metaplasia a nivel del epitelio o a nivel del epitelio gástrico y de esa metaplasia va a presentar unos cambios de displasia, que siempre hay que mirar si los cambios de displasia son de bajo grado o de alto grado, porque de esto va a depender el diferente el seguimiento e incluso el tratamiento en este tipo de pacientes. Recuerden que la displasia de alto grado es cuando encontramos pérdida de la polaridad, ausencia de las células caliciformes, en este caso pues del epitelio del estómago, y un patrón de espalda contra espalda. Eso de patrón de espalda contra espalda, eso es morfológico. A la hora de mirar en el microscopio, se va a observar como si una célula estuviera en espalda con la otra. Siguiente. La úlcera péptica es una solución de continuidad, es decir, una herida a nivel de la mucosa que se va a extender hasta la muscular propia. O sea, es como esa solución de continuidad afecta a todas las capas, llegando hasta la muscular y por eso puede sangrar. La mayoría de las úlceras pépticas se detectan cuando la persona presenta su primer episodio de sangrado gastrointestinal. Siguiente. La localización más frecuente de las úlceras pépticas es en la primera porción del duodeno, a nivel del estómago en el antro y también en la unión gastroesofágica, pero la localización más frecuente es en la primera porción del duodeno. Siguiente.
Básicamente lo que se produce es por un desbalance entre los efectos protectores del estómago con los efectos de producción de ácido. Normalmente debe existir un equilibrio entre el ácido que estamos produciendo para que este no nos vaya a ocasionar la erosión de la mucosa gástrica, pero cuando se pierde ese equilibrio entre ellos dos es cuando se produce la úlcera péptica, asociado también a la presencia del Helicobacter pylori. Siguiente. ¿Cuáles son las características de la úlcera péptica cuando se observan a nivel de la endoscopia? Por lo general es una úlcera que mide menos de 4 centímetros, sus bordes son regulares, confluentes, no es infiltrativo, tiene una forma redondeada y una de las características más importantes es que la base de la úlcera va a ser una base limpia. Siguiente. A nivel histológico, la úlcera va a estar conformada sobre todo por necrosis y fibrina. Va a tener un proceso inflamatorio tanto agudo como crónico. Puede tener algo de tejido de granulación y un poco. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones que una úlcera péptica puede presentar? Una úlcera péptica puede sangrar, se puede perforar, puede penetrar hacia un órgano vecino o puede producir obstrucción a nivel del estómago por el proceso inflamatorio asociado que puede tener. Siguiente. Hay unas úlceras que se denominan úlceras de estrés. Son úlceras que se producen luego de un traumatismo, luego de una cirugía o por el consumo crónico de medicamentos tipo AINE. ¿Cuál es la diferencia de estas úlceras? Que pues, son úlceras muy pequeñas que por lo general miden menos de 1 centímetro. Siguiente. En cuanto a las lesiones misceláneas que puede presentar contra el tricobezoar y la gastropatía hipertrófica. Siguiente. El tricobezoar se produce por lo general en pacientes psiquiátricos que sufren de algo que se llama tricomanía. Tricomanía es que ellos tienen una adicción por comer cabello, sea cabello de real de ellos o de muñecos. Ellos cualquier tipo de cabello que observen tienen la sensación de querer comerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese cabello se empieza a acumular en el estómago hasta el grado de producir una obstrucción. Siguiente. Y la gastropatía hipertrófica, básicamente lo que tenemos un exceso en la producción de ácido que ocasiona que los pliegues de mucosa se vayan a engrosar y van a dar un aspecto como de cerebro. Como si ustedes estuvieran observando el cerebro, así los pliegues cerebrales, así va a estar el estómago, pero no vamos a encontrar proceso inflamatorio. Esta gastropatía hipertrófica puede ser secundaria a varias patologías como la enfermedad de Menetrier, a la gastropatía hipertrófica hiperplásica y otra enfermedad que se denomina Zollinger-Ellison, que tienen en común todas ellas una producción exagerada de ácido. Siguiente. Más o menos si se van a observar la mucosa gástrica, por eso nos dicen así, con un aspecto cerebriforme, porque tienen aspecto como de las circunvoluciones cerebrales, porque la mucosa se hipertrofia debido a la producción excesiva de ácido. Siguiente. ¿Cómo más o menos sospechar qué enfermedad nos está ocasionando esto? Recuerden que las más comunes es la enfermedad de Menetrier y la enfermedad de Zollinger-Ellison, pero tienen características de presentación diferentes. Por ejemplo, la enfermedad de Menetrier se produce entre los 20 a los 60 años, mientras que la de Zollinger-Ellison se produce alrededor de los 50 años. La enfermedad de Menetrier por lo general afecta el cuerpo del estómago, mientras que la de Zollinger-Ellison afecta el fondo del estómago. La enfermedad de Menetrier, la célula predominante son las mucinosas, mientras que en la de Zollinger-Ellison son las parietales. En la enfermedad de Menetrier, las células encargadas del proceso inflamatorio son los linfocitos, mientras que en la de Zollinger-Ellison son los neutrófilos. Y la enfermedad de Menetrier tiene asociación con el adenocarcinoma gástrico, mientras que la de Zollinger-Ellison no tiene asociación con el adenocarcinoma gástrico. Siguiente.
En las lesiones vasculares no es tan común, es muy raro, podemos encontrar dos, una que se denomina de la Fous y otra que se llama estómago de sandía. Siguiente. En la enfermedad de D'Eulafou, básicamente es un vaso arterial de gran calibre que se va a estar localizado en la submucosa. Al estar localizado en la submucosa, si la mucosa se erosiona, vamos a tener contacto con ese vaso sanguíneo y va a sangrar. Entonces está ubicado en la submucosa, por cualquier motivo la mucosa se erosiona, el vaso entra en contacto con la superficie. Como es de gran calibre, va a sangrar y va a producir un sangrado gastrointestinal. La mucosa puede estar atrófica. Siguiente. Siguiente. En cuanto a las lesiones polipoidales a nivel del estómago, pueden ser no tumorales o pueden ser tumorales. Los tumores malignos a nivel del estómago se denominan adenomas. Vamos a hablar inicialmente de las no tumorales. Siguiente. Están los pólipos gástricos. Recuerden, un pólipo es por lo general un tumor benigno que puede estar ubicado en cualquier tejido. Bueno, en el estómago también podemos encontrar pólipos. Estos pólipos por lo general tienen una asociación más que todo genética. Siguiente. Hay un pólipo que se denomina pólipo hiperplásico. Por lo general se produce una hiperplasia del epitelio foveolar que tiene el estómago. Las glándulas quísticas se van a dilatar. Se ubica por lo general a nivel del antro gástrico. Va a tener cierto infiltrado inflamatorio, pero el pólipo hiperplásico no tiene riesgo de malignización. Es totalmente benigno. Siguiente. Podemos encontrar también pólipos de la glándula fúndica, se ubican por lo general en el fondo y en el cuerpo del estómago y está asociado al uso de los inhibidores de bomba de protrógeno, o sea, un paciente con una gastritis crónica en quien se está tratando con el someprazol, de manera secundaria a este uso de medicamentos puede presentar un pólipo de la glándula fúndica. Siguiente. Los adenomas es cuando encontramos algún grado de displasia en el epitelio. Los adenomas tienen un riesgo alto de malignización. Hay tres tipos de adenomas, los tubulares, los túbulos vellosos y los vellosos. Esto es según la morfología. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a hablar del adenocarcinoma gástrico, que de todos los tumores a nivel del estómago es el más frecuente y el de mayor malignidad. En los países de mayor incidencia, donde se presenta es lo que es Japón, Chile y Costa Rica, porque se ha demostrado que ellos tienen un alto consumo de alimentos ricos en nitrosamina. Recuerden que la nitrosamina, que es esos alimentos que encontramos, ese componente de los asados tiene alta asociación con la malignidad. En Colombia, las ciudades con mayor incidencia de adenocarcinoma gástrico son ciudades como Nariño, Cali y Cartagena. El principal factor de riesgo para el desarrollo de esta es el alto consumo de nitrosaminas. Entonces ya sabemos que hay una fuerte asociación entre la gastritis crónica, va a presentar cambios de displasia que nos va a conllevar a la aparición de cáncer. Siguiente. Este adenocarcinoma gástrico, por lo general de tipo ulcerado, va a tener bordes irregulares con fondo sucio, de tipo infiltrativo. Entonces, si ven que es muy diferente a la úlcera péptica, siempre hay que saber diferenciar si eso que estamos observando puede ser un adenocarcinoma o puede ser una úlcera péptica. Pero miren que es totalmente diferente. El adenocarcinoma gástrico tiene bordes irregulares y tiene fondo sucio. ¿Listo? Y sí es infiltrativo a diferencia de la úlcera. Siguiente. Hay una clasificación que es la clasificación macroscópica de Borman para este tipo de tumores. Borman 1 es cuando es de tipo polipoide, Borman 2 cuando es de tipo ulcerado, Borman 3 cuando ya está ulcerado y además de ser ulcerado es infiltrativo, y Borman 4 es cuando la infiltración es difusa, que es lo mismo de hablar de linitis plástica. Siguiente. Aprendan esa clasificación de Borman.
Entonces, Bormann tipo 1 es cuando es un pólipo. Siguiente. Miren, este es un Bormann 3. Miren cómo está el carcinoma totalmente ulcerado. Miren ese fondo de la úlcera, cómo está de sucio, con bordes irregulares. Muy diferente a la úlcera péptica. Siguiente. Bormann 4 es cuando ya hay una infiltración difusa totalmente, que es lo que denominamos linitis plástica. Siguiente. Esta clasificación no. Siguiente. Decimos que el carcinoma gástrico es temprano cuando está limitado a la mucosa y a la submucosa y puede que tenga o no tenga metástasis a los nódulos linfáticos, pero solamente está limitado a mucosa y a submucosa. Siguiente. Siguiente. Por lo general se va a presentar en hombres de edad mediana. Los síntomas que van a presentar es sensación de que siempre están llenos, pueden presentar hematemesis, que es vómitos con sangre roja rutilante, pueden presentar melenas, que son deposiciones negras debido a la que están evacuando esa sangre antigua que tienen en el estómago. Pueden presentar metástasis hacia los ganglios supraclaviculares, ganglios a nivel periumbilical o incluso a los ovarios de manera bilateral. Van a investigar a qué hace referencia el ganglio supraclavicular o Virchow, a qué hace referencia al ganglio de la hermana María José y que es el tumor de Krunkenberg. De esas tres cositas que tenemos ahí abajo de metástasis van a investigar a qué hacen referencia. Hay un linfoma que es el linfoma mal. El Doctor, linfoma, dime. perdón, ¿pueden devolver la diapositiva para copiar bien lo que vamos a investigar? Regresa a la anterior, por favor. Gracias. Bueno, entonces el linfoma mal también es un tipo de neoplasia gastrointestinal que se produce en las famosas placas de Peyer, que recuerden que tienen una función inmunológica. El linfoma mal también está asociado a la presencia de Helicobacter pylori y es una lesión linfoepitelial, porque hay lesión tanto del epitelio como del tejido linfoide. Siguiente. Hay algo que se llama tumores carcinoides o tumores neuroendocrinos, que son tumores que se localizan a nivel del colon, yeyuno, ilio, un apéndice, pero que pueden tener cierta infiltración o compromiso a nivel del estómago. O sea, vamos a encontrar presencia de ese tumor a nivel del estómago. Por lo general son masas intramurales o submucosas y se van a asociar al síndrome carcinoide. Van a investigar en qué consiste el síndrome carcinoide. Porque de ahora en adelante, siempre en todos los tumores gastrointestinales vamos a estar hablando del síndrome carcinoide. Cuando lean el síndrome carcinoide, a la vez tienen que leer sobre los tumores neuroendocrinos. Entonces vamos a dejarlo allí. Me recuerdan en la próxima clase mencionarles lo de los tumores neuroendocrinos. Siguiente. Este tumor no. Siguiente. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Todo claro. Todo claro. Bien, profe. Recuerden que el próximo jueves hay quiz sobre lo que trabajamos ayer y lo que se trabajó hoy, o sea, enfermedades del esófago y del estómago.
Eso lo pueden leer de la patología de Robbins, pero de todas maneras, en el transcurso del día les voy a mandar un libro de esos del CTO, ustedes de pronto los conocen, de la parte gastrointestinal, ahí les hablan de todos los tumores, pero lo más puntual. Yo siempre he dicho que, o sea, la parte tumoral no debemos manejar tanto lo morfológico porque eso es más para los patólogos, pero sí tienen que manejar muy bien las características clínicas de cada tumor, a qué edad se presentan, cuál es la sintomatología, cómo es el pronóstico a largo plazo y sobre todo los cambios que estos pueden presentar. Listo, entonces si no hay dudas ni preguntas, nos vemos nuevamente el jueves. Profesor, una pregunta.